Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a iniciar ya en unos minutos esta transmisión donde hoy quiero compartirte un libro digital que acabo de escribir sobre cómo crear tu artículo científico desde cero con apoyo de la inteligencia artificial. Así que vamos a esperar unos 2 minutos más mientras se van uniendo a la transmisión para empezar a explicarles cómo funciona todo esto de la inteligencia artificial y cómo les puede ayudar de forma ética en el desarrollo de su libro, de su artículo científico. ¿Sí? Vamos a esperar unos minutos. Les pido por favor que vayan compartiendo el enlace de transmisión. Ya por aquí. Excelente. Bueno, ya hay personas que se han sumado a la transmisión. Excelente. Vamos a... Acá está. ¿Me confirma por favor si se escucha todo bien? ¿Sí? Ok. ¿Se escucha bien? Genial. Listo, bueno, mientras se van conectando, cuando uno habla de elaborar un artículo científico, lo primero que se nos viene a la mente es, tengo que hacer una tesis para poder hacer mi artículo como tal. Y no siempre es así, ¿sí? Hacer un libro, hacer un artículo científico implica que hagas una investigación definitivamente, pero no siempre va a ser una investigación aplicada, puede ser una investigación bibliográfica o documental, que significa buscar información, analizar información bajo una temática en particular, y sobre lo que busco, lo que analizo, puedo escribir, ¿sí? Puedo escribir un artículo sobre lo que busco, lo que analizo, lo que encuentro. Claro, el artículo pues hay una estructura, hay un formato, hay inclusive tipos de artículos que nos puede elaborar. Ese camino es más, no difícil, pero sí es más práctico de desarrollar. El otro camino, el que tienes que hacer una tesis o un proyecto de investigación donde tenga resultados de un instrumento, pues es un camino que toma más tiempo. Y eso no tiene nada que ver con el artículo. Hasta ese momento, esa, este camino de hacer investigación aplicada, pues es propiamente de la investigación, no del artículo, ¿sí? Al principio, por ejemplo, cuando elaboras una tesis, no estás pensando en el artículo de primera mano, estás pensando en terminar la tesis. Si eres de posgrado, ahora de pregrado también, te piden que se convierta en artículo, pero de primera mano tu objetivo es terminar la tesis. Cuando terminas la tesis, ya podrías convertir esa tesis, extraer el hallazgo más importante que quieras tú compartirlo en un artículo científico. Y ese es un tipo de artículo que se llaman artículos de investigación original. Entonces, así como hay esos dos caminos, ya sea para artículos de investigación original o artículos de revisión, pues ambos tienen un fundamento, que en ese caso sería pues una investigación, ya sea aplicada o bibliográfica. ¿Ok? Hasta ese punto, ponme por aquí, por favor, por el chat, si eso se está quedando claro. Dice, ¿quién te sigue? Se unió gracias a tus explicaciones. Ah, genial. Gracias a todos los que se están uniendo. Les pido por favor que vayan dándole clic en la pantalla, tap o corazoncitos para que se mantenga la transmisión. Ok, bueno, quiero compartirte por aquí mi pantalla. Y una de las cosas que he ido aprendiendo en este camino es cómo tú, eh, pues, das ese respaldo de que haces investigación y de que tienes producción científica. Lo primero que si tú quieres más adelante tener ese respaldo, pues mínimo tienes que tener un perfil, ¿sí?, registrado con tu correo personal de preferencia en Google Scholar. ¿Ok? Entonces, Google Scholar es quien te da las métricas y te dice qué tanto has investigado, cuáles son tus publicaciones, cuál es el alcance que tienen sus publicaciones, si se citan, si no se citan. Entonces Google Académico, tú importas aquí los artículos que has publicado en revistas de distintos lados, ya sea de Scopus, de Cielo, Latindes, de distintos lados, y los muestras y los
incorporas dentro de este perfil público de Google Scholar. ¿Ok? Entonces, Google Scholar, como tiene su buscador y todo eso, pues empieza a generarte estadísticas de cuántos citan tus documentos, tus artículos y cuáles son los documentos, los artículos que más citas tienen. ¿Sí? Bueno, todos empezamos desde cero, no hay que tenerle miedo porque uno tiene más, otro tiene menos, es simplemente trayectoria, es simplemente experiencia que uno va a ir juntando y completando con el transcurrir de los años, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea que te propongo? Que si tú quieres elaborar artículos científicos, pienses no solamente en lograr esas publicaciones, sino que también te posiciones como investigador. Progresivamente, porque eso no se hace de la noche a la mañana. A mí me tomó 18 años lograr resultados como esto, ¿no? Pero bueno, algunos probablemente ahora va a ser mucho más rápido, ¿no? Porque ya hay experiencias, ahora está la IA y una serie de cosas. Entonces, cuando tú te registres, tienes que afiliarte a una universidad. Tienes que estar afiliado a una universidad, que trabajar en una universidad, estar vigente con la afiliación. Entonces, ingresas acá, ¿sí? Y aquí te salen todos los investigadores a nivel de la universidad donde estás afiliado. Yo estoy, por ejemplo, por acá. Estoy acá. 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto puesto. ¿Sí? De todos los que hacemos investigación en esa universidad. Entonces, ¿de qué depende esto? De la cantidad de citas que tienen tus artículos. Entonces, no se trata de tener la mejor investigación o la investigación con más páginas, ¿sí? Como algunos piensan que es, sino de que realmente la investigación que tú haces y que la conviertes en artículo científico mostrando los hallazgos más relevantes, le sirvan a otros investigadores. De eso se trata. La investigación es un proceso cíclico, que no es que inicia en el problema y termina en la tesis o en el artículo y después me olvido de todo lo que pasó. No, porque ya es una responsabilidad. Tú hiciste una investigación, tienes que publicarla, tienes que compartirla, tienes que hacerla visible, porque mientras más personas sepan de tu investigación, pues mejor para ti. Te va a generar un mayor pues, posicionamiento de marca como profesional. Entonces, este camino es un camino interesante que se abre a partir de que decides aprender a elaborar artículos científicos. Esa decisión es tuya. La inteligencia artificial solamente se convierte para nosotros en un apoyo en este proceso, ¿sí? Y entonces quiero presentarte aquí a mi libro digital. Este libro es un libro de pago, ¿sí? Pero quiero compartirte algunas de las páginas para que sepas qué es lo que contiene, qué es lo que se ofrece. Si más adelante quieres ponerte en contacto conmigo y quieres adquirir el libro, pues ingresas a mi perfil y ahí tienes el enlace directo para que puedas adquirirlo. Ok, ¿qué hay en ese libro? Mira, este libro es un compilado de experiencias. Esto no es un generado con IA o que automáticamente copie y pegué de varios lados. No. La intención de este libro es guiar a las personas a que sepan cómo se elabora un artículo científico paso a paso. Y mi propuesta, si esto no lo vas a encontrar en otro lado, es una propuesta muy particular, puedes encontrar muchas teorías al respecto, pero mi propuesta particular es esta. Mi propuesta es esta de acá. Yo te planteo acá y te digo, a ver, si tú quieres hacer un artículo científico, primero tienes que empaparte del tema. Yo sé que eres muy práctico y sé que no quieres tanto palabreo, quieres ir de frente al grano. Pero en investigación tienes que ser cauto y minucioso. No puedes ser demasiado práctico. Porque el demasiado práctico hace las cosas mal. ¿Sí? ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas personas están desesperados porque les den los prompts para crear el artículo. Y a la larga eso no te sirve porque si no sabes ni siquiera qué tipo de artículo vas a elaborar, entonces, ¿cómo vas a usar esos prompts? Si ni siquiera sabes qué tipo de artículos existen, cómo se elabora un artículo, cuál es el proceso. Entonces, hay que empaparnos primero de cómo se hace un artículo y después ya te pones a pensar en los prompts, en cuál IA es mejor, en qué ruta seguir, en qué revista publicar, etcétera, después. Pero primero hay que empaparse del tema. Y por eso que en este primer capítulo yo lo que te muestro justamente ¿qué es eso? Te digo, mira, si tú quieres hacer un artículo, tienes que saber primero
qué significa elaborar y publicar un artículo científico. Y esto, te lo resumo, esto en sí significa que sepas que hacer un artículo se sigue un proceso. Parte de una investigación, ya sea aplicada o bibliográfica, para luego enfocarte en el tipo de artículo que quieres elaborar. Y hay un método tradicional que aquí yo hablo, sí, no es que todo sea con IA, y esto yo no lo aprendí de YouTube, yo lo aprendí elaborando artículos, trabajando con grupos de investigación, sí, haciendo investigación como tal, porque obviamente que eso es un proceso, y aquí narro justamente esa experiencia, que fue en el 2017, donde mi experiencia fue a través del doctorado que llevé con los profesores de la Universidad de Málaga, que fueron mis mentores en todo este proceso. Entonces allí entendí exactamente lo que por muchos años había pensado, que para hacer un artículo tengo que hacer una tesis. Y aquí entendí que no, que tú no siempre tienes que hacer una tesis, tienes que hacer una investigación, sí, bibliográfica o aplicada. Listo. También entendí que el proceso de investigación tiene fases. Sí, hay una fase conceptual donde ves un problema, hay una fase de planificación, hay una fase de empírica, y cada una de esas fases están relacionadas con la estructura del artículo científico. Hasta ahí, pues esa es la parte teórica que hay que saber. Luego entendí que tú puedes planificar inclusive una investigación en una plantilla como esta de acá, sencilla, ¿no? Y luego tienes que enfocarte en hacer búsqueda de información, análisis de información y encontrar los famosos vacíos temáticos o estados del arte o estados de la cuestión, que son principalmente lo que va a justificar que tu artículo se implemente. ¿Sí? Yo no puedo hacer un artículo científico más de lo mismo. ¿Cómo no sé qué es más de lo mismo? Porque yo ya me leí artículos, ya busqué con IA artículos y ya la IA me dijo, mira, de todo lo que he encontrado, hay un vacío temático donde tu artículo puede aportar. Ah, ya. Los vacíos temáticos es la clave para que tú justifiques que el artículo se haga. Si no tienes claro que es un vacío temático, pues cualquier PROM o la mejor IA no te va a solucionar el tema. Tienes que, con cualquier IA o PROM, buscar esos vacíos temáticos o buscarlos directamente por tu cuenta, ¿no? Con búsquedas tradicionales. Ir a tu buscador y empezar a bajar artículos y leer la sección conclusiones o discusión. Y de ahí extraes puedes también, en algunos casos te lo dice directamente y en otros casos nos toca descifrar para que podamos tener claridad de esos vacíos temáticos. Eso fue lo que yo hice de manera tradicional. Bajar artículos, colocarlos en Excel y empezar a ver qué vacíos temáticos hay. Y luego se formula un objetivo. Y después que se formula un objetivo, se empieza, mira, este es un ejemplo de un artículo que un profe de la Universidad de Málaga hace y que planifica para poder luego escribir el artículo como tal. Entonces él no va de frente como lo que yo pensaba, ¿no? Que tenía que hacer un documento de 30 páginas, mi proyecto de investigación, con las 30 páginas formal, que eso se hace para una tesis, no para un artículo, y después de eso recién voy a mi artículo, pérdida de tiempo. Entonces, ¿cómo planifica él? Yo fue lo que le pregunté a mi mentor, le dije, ¿cómo planifica usted, doctor, un artículo científico? Y él me dice, bueno, yo sé que mi investigación y mi artículo lo tengo que hacer en paralelo, porque ya tengo experiencia. Y yo planifico así. Y él me lo apuntó en un papel, le tomé foto y es lo que pongo acá en el libro. Entonces, lo que yo narro en el libro es mi experiencia de haber aprendido con mentores y de mi experiencia de haber entendido y descifrado todos estos procesos para explicarlo de una forma más sencilla y práctica a las personas. Y en ese proceso pues fui construyendo prompts, fui probándolos, fui llevándolos a capacitaciones. Yo me dedico a dar capacitaciones a universidades dentro del ITED, que es la empresa que dirijo, el Centro de Innovación y Tecnologías para la Educación. Desde ahí capacitamos a docentes universitarios y a universidades. Entonces, toda esa experiencia de capacitar, de probar los prompts, de interactuar con los profesores, fue lo que me llevó a tener un banco de prompts listos para poderlos colocar en el libro digital. Entonces, estos prompts no son prompts que encontré por internet y que los puse acá para que los prueben, ¿no? Son prompts que ya están validados y testeados. Entonces, le pregunté, ¿cómo usted planifica un artículo científico? Y me dijo, yo lo hago así, sin IA, en inglés. Plantea un objetivo, propone ideas de lo que va a redactar en la introducción,
propone ideas de lo que va a redactar en el método, si es un artículo de investigación original, qué tipo de pruebas estadísticas va a aplicar, cuál es su muestra, su población, etcétera. En los resultados tiene pensado más o menos qué tipo de pruebas estadísticas aplicar y pone algunas ideas de lo que podría darse como discusión o como conclusión. Y así planifica él. Y lo hace siempre, ¿no? Y lo manejaba así y lo sigue manejando. Ahora con IA, pues este proceso se acelera. Pero yo voy hacia este punto. Muchas personas, yo entiendo que el tema del tiempo es fundamental ahora, pero muchas personas allá afuera están pensando que la IA vino a reemplazar ya todo esto y que yo ya no tendría que hacer esto. Y no, lo que tú tienes que entender es que los procesos de hacer investigación, los procesos de hacer un artículo, probablemente se innoven con los métodos de trabajo, pero van a ser los mismos. O sea, siempre hay que buscar información, siempre hay que analizar información, siempre hay que redactar, siempre hay que interpretar, siempre hay que hacer una serie de procesos. Eso va a estar latente siempre. Lo que ahora haces con la IA es que en los procesos incorporas inteligencia artificial para que te ayude y te acelere ciertos procesos. Pero, pero los procesos es lo que uno tiene que empaparse y es lo que te narro yo en el capítulo 1. Bueno, voy a ir respondiendo algunas preguntas que hacen. Vayan colocando sus preguntas, por favor, y vayan interactuando con Tab en la pantalla para que no se nos baje la transmisión. Por aquí me dice Denise, ¿de dónde saco la información que está enseñando? Bueno, ese es mi libro digital. Ese es mi libro digital. Las personas que quieran adquirirlo, es un libro que me tomó tiempo hacerlo. Es basado en la experiencia de haber capacitado universidades. Sigo capacitando universidades. Pero todo esto que te estoy ahora contando con este libro te permite entender el camino, ¿no? O sea, ese es un libro, ¿no? Hay que leerlo, ¿no? Alguien me decía, pero yo quiero videos, es que es demasiado práctico. Empápate, o sea, tú quieres hacer las cosas bien, empápate primero de cómo se tiene que hacer ese trabajo y después vas ya a la parte práctica. Sí, yo también soy muy práctico, a veces pueda que me aburra con tanta teoría. Sí, pero en esos procesos de investigación lo que he aprendido es que tenemos que ser minuciosos. Si somos demasiado acelerados, pues hay que ser cautos en esto y ir haciendo las cosas de a pocos para que los resultados sean buenos. ¿Listo? ¿Qué me dicen por aquí? Listo. Vayan colocando sus preguntas, por favor, en el chat para poderlas ir resolviendo. ¿Ok? Dime por el chat si hasta aquí te está gustando, te está aportando lo que te estoy explicando. Ponme por ahí en el chat, por favor, sí, para saber que lo que te estoy contando te sirve, ¿sí? El propósito es que inviertas una hora en tu tiempo, pero que te sirva lo que te voy a compartir. ¿Listo? Perfecto. Por aquí le dieron me gusta. Vamos por acá. Entonces, en el primer capítulo del libro, y eso me ha asombrado porque uno de mis lectores, muy apurado, me dijo, pero pura teoría. Yo he comprado tu libro y pura teoría. Le digo, ¿qué pura teoría? El capítulo 1 te dice lo que tienes que saber sí o sí para hacer un artículo. Pero ¿dónde están los prompts? Ni siquiera se tomó la molestia de leer el capítulo 2 donde dice elabora tu artículo de revisión. ¿Sí? Ni siquiera se tomó la molestia. De frente hizo una lectura al capítulo 1 y de frente me dijo es pura teoría. Entonces, personas que son así, les entiendo. Pero si tú quieres hacer un artículo científico, sé minucioso. Y esa es una de las habilidades que tienes que desarrollar. Y no porque te hable de mi libro, o si tú lo quieres adquirir bien, si no, pues no hay ningún problema. Sino lo que yo voy es que cuando tú eres minucioso, cuando elaboras artículos científicos, es una habilidad que te va a mantener para que hagas las cosas bien. Cuando tú presentes tu artículo a una revista, tú no le vas a decir a la revista, perdón, un ratito, me equivoqué, disculpe. Tú envías y la revista se encarga y si te dice si hay cosas que no le parece, te lo rechaza y chao. Entonces, si tú no eres minucioso, ni siquiera por leer, pues imagínate cómo será cuando veas a la revista, ¿no? O sea, esas cuestiones son fundamentales que las vayamos desarrollando en el camino. Por acá me dice, si mi población y muestra es de 40, no se usa SPSS con menor número básico con cuestionario. Bueno, Olga, lo que tú me estás preguntando es por una investigación, no por un artículo científico. Sí, y aquí, gracias Olga por tu comentario, porque me hace reflexionar
en ayudar a orientar adecuadamente a las personas, en saberles explicar que el proceso de investigación es un proceso diferente al de hacer un artículo científico. Son dos cosas distintas. Lo que tú me estás preguntando es por tu investigación, no por hacer un artículo científico. Lo que ahora yo estoy explicando es cómo se hace un artículo científico. Significa, después que hiciste tu investigación o en paralelo cuando ya tienes al menos los resultados aplicados, ¿no? O si quieres hacer una investigación bibliográfica a partir de documentos, artículos que tú analices, lo puedes convertir en artículo. Entonces, lo que tú me preguntas es sobre una investigación, ¿ya? Pero respondiendo a eso, por aquí me dices, ¿dónde está? Si mi población inmersa es de 40, ¿se puede usar SPSS? Bueno, la población, la muestra, hay una fórmula de calcularlo, ¿no? Ahora, SPSS es una herramienta, como hay muchas otras, que te sirven para analizar los resultados de un instrumento. Eso no tiene nada que ver con tu muestra. Cuando tú tengas los resultados de tu instrumento aplicado, ya utilizas un software que te analice esos resultados del instrumento. Entonces, población y muestra tiene que ver, si tú quieres calcular la muestra, ese se hace con una fórmula y no necesitas SPSS, ¿sí? No sé si tu pregunta va por ahí. Ok, por aquí me preguntan, ¿también orienta de forma individual para la creación de un artículo? No. Mi trabajo es capacitar a las personas para que sepan hacer los artículos. Ya me ha pasado muchísimas veces que las asesorías personalizadas, una, que son más costosas, porque toma tiempo y se va hacia un resultado. Y dos, que el tesista o el investigador muchas veces no quiere hacer. Entonces, yo prefiero capacitar a las personas para que sepan hacerlo por su cuenta y luego cuando ya se sientan preparados, pues ahí de repente abrir otro espacio. Pero si estás desde cero y que alguien te asesore, es mejor dicho, el camino se hace muy, muy, muy largo. Yo prefiero que mejor te capacites, que sepas cómo se trabaja y después de eso ya puedes ir avanzando. ¿Listo? Ok, más preguntas por aquí. Entonces, en el capítulo 1 es necesario que lo leas para que sepas cómo se elabora un artículo científico sin IA y la ruta que tienes que seguir y las herramientas que debes de utilizar, ¿sí? Que son tres cosas puntuales, ¿sí? Son tres cosas puntuales acá. Tres cosas puntuales. Ok, entonces, entendiendo que el capítulo 1 no es teoría, es necesario para que sepas cómo se hace un artículo científico sin IA. ¿Ya? En el capítulo 2 te empiezo a contar acá el tipo de artículo que tú puedes elaborar. Gerardo, ¿y qué tipo de artículos puedo elaborar? En el capítulo 1 te explico. Acá dice el tipo de artículo que puedes elegir. Y yo te cuento de mi experiencia, por qué tipo de artículo empecé y por qué elegir uno u otro tipo. ¿Sí? Entonces, si no sabes qué tipo de artículo que elaborar, el capítulo 1 te sirve. Si no sabes qué tipo de revista puedes trabajar o si piensas que todas las revistas son de pago y que tienes que tener un capital fuerte para elaborar un artículo, en el capítulo 1, actividad 5, te lo explico. Porque muchas veces venimos con esa idea, ¿no? Que dicen, no, es que yo no publico artículos, como hace unos días un participante me decía, no, Gerardo, yo no quiero tu libro ni quiero tu capacitación porque eso se ha vuelto un negocio y yo quiero estar al margen de todo eso. Bueno, respeto su decisión, pero los que nos dedicamos a la docencia universitaria sabemos que la forma de crecer profesionalmente en la universidad y como académicos es la investigación. Entonces, si tú no haces investigación, te quedas solamente en el plano de docencia y eso implica que pues tengas más cantidad de horas para que puedas generar más ingresos. Pero en cambio, si adicionalmente a tu docencia añades la investigación, con la meta de que elabores artículos, libros o asesores, tesis o des capacitaciones o mentorías, pues obviamente que se te da un valor agregado. Entonces, mantenerse al margen, lo respeto,
pero es una habilidad que tienes que desarrollar y eso no tiene nada que ver con que esto sea un negocio o que las personas cobren por esos servicios. Algunos que le temen o les, les incomoda que alguien les diga, mira, compra mi libro o mira, yo doy asesorías, ¿no? Pareciera como que todo tiene que ser absolutamente gratis y nadie tiene que cobrar por sus servicios, ¿no? Pero bueno, son opiniones de cada uno y lo respeto totalmente. En el capítulo 2 te explico exactamente cómo se elabora un artículo de revisión bibliográfica, ¿sí? O se le llaman también revisión de literatura, se le llama también estado del arte, ¿sí? Y aquí hay una ruta que yo planteo, ¿ya? Te voy a colocar más acá. Aquí hay una ruta, mira. La ruta que yo planteo es la siguiente. Por acá dice, primero tienes que definir el tipo de artículo. En este caso, un artículo de revisión bibliográfica. Luego tienes que delimitar el tema. Que tienes que hacer de tu tema general, hacerlo más específico. Y aquí yo te explico cómo se hace y te pongo aquí debajo los prompts. Sí, te explico cómo se hace y te pongo los prompts. Y te digo la herramienta que puedes usar. ¿Sí? Vamos a hacer próximamente, en agosto, vamos a hacer una actualización y todos los que adquieran el libro hoy o mañana, todas las actualizaciones se incluyen con acceso de por vida. Cuando ustedes adquieran el libro, descargan el PDF, les diga por correo y siempre nuestra comunicación va a ser por correo para que lo guardes siempre en tu correo y no se te pierda, ¿no? Entonces aquí yo les explico un prompt donde te dicen, y mira, y es súper sencillo, dice acá, el propósito de esta actividad es ayudarte a generar nuevas ideas para tu tema de investigación. Por eso es fundamental que puedas delimitar y precisar bien lo que quieres investigar. Ejecuta este prompt, ¿listo? Y nos dice por acá, corchete, texto resaltado. Escribe tu tema de investigación general. ¿Qué tienes que hacer? Copiar todo este prompt, lo copias todo esto de acá, ¿sí? Hasta acá arriba. Eso te lo entrego en formato PDF para que no se te mueva nada. Y luego cuando vas a ChatGPT o a Cloud, cualquiera de las herramientas, o a Site, ¿sí? Tú puedes ir a Cloud y en Cloud pegas aquí el prompt y cambias los corchetes con tu tema. Entonces ahí viste que hay dos corchetes remarcados, le pones acá tu tema. TikTok en la enseñanza. Por acá también dice TikTok en la enseñanza. ¿Listo? Ya está. Y luego ejecuto. Ok. Y así voy avanzando parte por parte. ¿Sí? Entonces, la idea aquí no es un prompt que me genere el documento en automático. No. La idea es que tú vayas generando parte por parte. Primero delimita su tema, luego encuentras vacíos de literatura, luego formulas tu objetivo, luego validas tu objetivo. Y una vez que tengas todo eso, ahora sí te pasas a tener una versión preliminar de cada sección del artículo. Y luego vas a la revista. Y en la revista, ahí sí ya no vas a usar mucho uso de IA. Tienes que reducirlo porque para el proceso de adaptación se tiene que reducir. Entonces ahí yo te doy alcances de cómo adaptar tu artículo borrador al artículo, el formato de la revista. Y a que puedas identificar los patrones de escritura de IA para que no tengas problemas con tu writing. Entonces todo ese proceso se va explicando así, paso a paso. Mm, ya, por acá me dicen, quiero publicar varios artículos científicos. Bueno, si deseas ponerte en contacto con nosotros, dentro de mi perfil tienes allí el curso online que dicto sobre artículos científicos, que lo voy a estar dictando en los próximos días. Y tenemos también el libro digital que también lo puedes adquirir. Cualquiera de las dos opciones están en mi perfil. Sí, no sé si por acá se puede colocar texto. No, no puedo colocar texto, sí. Texto acá, sí se puede. Les voy a colocar acá el número de WhatsApp. Aunque no sé si en TikTok se puede. Para las personas que quieran, acá está. Un segundo por acá. Ahí está.
Espero que no me vayan a bloquear la transmisión. Ahí está, sí. Ok, las personas que se quieren poner en contacto por WhatsApp, pues ahí les dejo el número de WhatsApp para los que quieran capacitarse conmigo. Mi trabajo es ayudarles a que ustedes lo hagan. Por eso los capacito de manera grupal. O si quieren ustedes el libro, pues a que puedan leerlo y empaparse del tema y ir avanzando. Bueno, entonces la dinámica del libro es que tú vas siguiendo esa secuencia. Cada actividad tiene pasos. Luego pasas al siguiente paso. Dice, una vez que tengas el resultado, debes elegir uno de los temas que se plantean allí, según lo que quieres investigar, y puedes mejorar tu redacción. Luego va el siguiente paso, y así, mira, paso a paso te va explicando. Entonces, este es lo que ofrece el libro digital. Y tú lo que haces es copia los prompts y los vas pegando dentro de Site, dentro de Cloud o dentro de ChatGPT. Recuerda, si utilizas ChatGPT, ya no necesitas la versión de pago. Algunos dicen, no, yo necesito la versión de pago. No, con la gratuita es suficiente. Porque recuerda que todo el proceso de lo que vas a redactar para esta primera etapa es un borrador, es una versión preliminar, no es la versión final de tu artículo. Sí, aquí la IA te ayuda en un alto porcentaje, pero luego cuando vas a buscar una revista y haces el proceso de adaptación, ahí sí ya no usas IA, tienes que reducirlo. Pero bueno, en ChatGPT tienes que activar el modo búsqueda en Internet. Tienes que hacerlo sí o sí, porque si no haces esto, te va a inventar fuentes, te va a redactar sin saber de dónde procede. Entonces tienes que activar sí o sí búsqueda en Internet. Y otra cuestión importante que muchas personas descuidan es la configuración de ChatGPT. Mira, ChatGPT tiene por acá una configuración que se llama privacidad aquí. Te vas a donde dice configuración y por acá dice controles de datos y acá tienes que decirle mejorar el modelo para todos. Mira lo que dice por acá. Dice, permite que tu contenido se use para entrenar a nuestros modelos. Lo que significa que lo que tú interactúas sirve para entrenar al modelo de IA. Del mundo, no solamente el tuyo, del mundo. Entonces yo prefiero quitarlo para que todo sea privado. ¿Y eso qué significa en otras palabras? Que tu información sirve para entrenar a otras personas. Si yo subo artículos, tesis, libros, yo estoy trabajando en mi artículo, probablemente todo ese proceso de interacción sirva para el modelo. Entonces mejor quiero que sea privado entre yo y ChatGPT y no prefiero que se entrene al modelo completo. Entonces yo desactivo esta opción. ¿Ya? Repito, por acá, icono de usuario, configuración, te vas a control de datos y acá tiene que decir desactivado. ¿De acuerdo? Listo, ahí no se ve bien. Por acá lo voy a mover un poquito. Ahí se ve mejor. Ahí está. Ya, configuración y quitas esta opción. Con eso te aseguras. Eso si usas ChatGPT. ¿Ya? En Gemini no se puede. En las IA chinas, que ahora está muy de moda porque son súper potentes, tampoco se puede. Todo lo que usas ahí entrena al modelo de IA. El único que te permite configurar es DeepSeek, pero si será cierto también, porque como es China, pues por lo general ellos entrenan es gratis todo, pero entrenan a sus modelos con la información de los usuarios. O sea, hay que tener mucho cuidado. Entonces, si usas ChatGPT, recuerda, activas búsqueda por internet y desactivas para que sea más privada la información. Y también hay otra herramienta que se llama Site.ai, que es muy buena, es muy potente, ¿ya? Y esta herramienta tiene una opción que se llama Site Assistant. ¿Ya? Esa es una herramienta de pago, no es gratuita, es una herramienta de pago, cuesta $20 mensual y te permite encontrar solamente fuentes académicas y científicas. Yo tengo una suscripción de pago aquí porque me dedico a hacer investigación y porque yo necesito fuentes confiables. Entonces yo uso entre Site y Cloud. ChatGPT lo uso para ciertas cosas, pero lo fuerte, lo que más utilizo es Site y Cloud. Son las dos herramientas que utilizo, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo compro esas suscripciones? Porque me dedico a dar capacitaciones, ¿no? Si de repente yo no veo esto comprarlo, pues te da una opción de prueba por 7 días y ya está. Si no necesito Site, pues me voy a Cloud y con Cloud suficiente. Entonces,
tenemos que ver la perspectiva. Si esto me genera un resultado, si esto me va a permitir generar retorno de mi inversión, pues lo compro. Y si no, pues con lo gratuita, suficiente. No necesitamos llenarnos de herramientas ni buscar o buscarle trucos donde a veces ya no se puede. ¿Qué dicen por aquí? Más preguntas. Gracias a todos por sus reacciones. Vayan reaccionando, por favor, para que se mantenga la transmisión. Si no, nos, nos quitan la transmisión. Dice, soy asesor de tesis y paper, no sé cómo se publica en revistas indexadas. Bueno, es momento de que te capacites. Si consideras que yo te puedo capacitar, entra a mi perfil y ahí tienes los enlaces, o para el libro o para la capacitación. Pero sí, es necesario capacitarse. Yo considero que estoy en una etapa en la que he aprendido de los mejores y, y explico de una forma súper sencilla. Porque esto un investigador que está metido en su ciencia, haciendo investigación, no te lo sabe explicar. Sí, te lo digo porque ya he pasado por muchas experiencias con investigadores muy buenos, reconocidos, de amplia trayectoria, pero cuando explican todo esto, es, no son tan didácticos, porque su función de ellos no es enseñar a hacer investigación, su función de ellos es investigar. Entonces, mi función, ¿cuál es? Capacitarte, hacer investigación y enseñarte paso a paso. Em, para elaborar un artículo científico, no siempre tienes que postular a revistas que son de pago. Hay revistas gratuitas, ¿sí? Dice, existen revistas diamantes sin APC y también las híbridas. Sí, hay revistas de todo tipo. Hay que tener mucho cuidado también con las revistas. Bueno, ahora no nos va a alcanzar el tiempo para explicarles sobre las revistas, ya lo haré en otra transmisión. Recuerden que síganme en mi perfil de TikTok porque por lo general transmito 3 veces por semana a las 9 de la noche. De tal manera que si me siguen les va a llegar una notificación de que estoy en transmisión. ¿Sí? Claro, me tienen que seguir y activar las notificaciones para que cuando suba videos también les llegue. Ya, no hay más preguntas. Dice, ¿podría poner asterisco para que TikTok no le ponga especial? Ah, ya, le va a poner asterisco. Ahí está. Gracias. Ok, ahí está. ¿Listo? Más preguntas, a ver qué tengan por aquí. Ya. Dice, has aprendido mucho. Excelente, Abdi. Genial, muchas gracias. Si quieres adquirir mi libro, ya sabes, te unes a mi perfil y ahí con todo gusto en ponernos en contacto. Ok, bueno, voy a seguir explicándoles. Entonces, ya les mostré acá las herramientas que pueden ustedes utilizar. Mira, hay algo importante acá. Cuando tú elijas una herramienta que te ayude en el proceso de escritura con IA, hay que tener en cuenta que te permite hacer 5 cosas a la vez. Número 1, que te permita buscar información. Número 2, que te permita analizar. Número 3, que te permita redactar. Número 4, que te permita citar. Número 5, que te permita referenciar, que te genere las referencias bien. Esas 5 cosas, ¿quién las hace bien? Lo hace Site, ¿sí? Lo hace Cloud, lo hace ChatGPT y también lo hace ahora Notebook LM. ¿Sí? Esas 5 cosas lo hacen estas plataformas. Gemini Notebook ahora se llama. Ya no se llama Notebook LM, se llama Gemini Notebook. Entonces, esas 5 cosas lo hacen esas plataformas. Gemini, que es el Notebook, tiene otra dinámica. La dinámica de Notebook es que tú buscas información, descargas la información y sobre lo que descargas, haces tus prompts, ejecutas tus prompts. Así funciona Notebook. En cambio, en Site, tú de frente pegas tu prompt y ya tienes el resultado. En ChatGPT, en Cloud también, en ChatGPT también. Entonces, lo único que cambia la dinámica de trabajo es en Notebook. Pero Notebook tiene una gran característica que tenemos que sacarle máximo provecho, que se convierte para nosotros como en un cerebro digital. Entonces, yo puedo, por ejemplo,
Como alguien me decía, yo tengo varios artículos que he descargado y he analizado un montón. Bájalos todos, ponlos en Notebook y los prompts del libro, pégalos en Notebook para que te vaya generando la redacción. Porque Notebook es muy bueno ya que no va a alucinar. No alucina mucho como las otras IA. Esa es la gran ventaja que hay. Si te doy ese tip para que lo puedas aplicar. ¿Ok? Listo, vayan dando reacciones por favor en la pantalla para que no nos bajen la transmisión. Bueno, ya estaba por aquí. El siguiente paso, ya que hay que seguir, el siguiente paso que hay que seguir es este. Defines el tipo de artículo. Delimitas el tema. ¿Qué significa delimitar el tema? Si mi tema es muy general, lo hago más específico. ¿Cómo? Con un prompt. Listo. Hallar los vacíos de literatura. ¿Qué significa esto? Si mi tema eh, eso es un tema que para mí es de interés, pero yo quisiera que realmente para las revistas sean también de interés, yo tengo que justificar que ese artículo vale la pena que se haga. ¿Y eso cómo se justifica? Encontrando vacíos de literatura. ¿Ya? Y te lo quiero demostrar. Por ejemplo, voy a copiar este prompt, ¿ya? Voy a copiar este prompt. Mira, y es súper sencillo porque, o sea, si tú quieres empezar a trabajar con prompts siguiendo la secuencia, no son prompts sueltos que no sabes ni para qué sirven, sino son prompts paso a paso que están aquí en el libro y yo voy colocando así, mira. Copio acá el prompt, me voy por acá me voy a ir a Cloud. Ya. Entonces acá hay un truco en Cloud para que no consumas mucho tus tokens. Número uno, si yo tienes una conversación muy larga, crea una nueva para que no te consuma muy rápido tus tokens. ¿Sí? Entonces yo voy a crear una nueva conversación, pego acá. Y lo otro es que aquí en el modelo, si tú quieres que haga una búsqueda profunda o con mayor precisión, pues utilizas el modelo más alto. Y si no, utilizas el modelo que no te consuma muchos tokens, que es el Haiku. Entonces, cuando ya tienes el prompt, ¿qué haces? Cambias los corchetes, ¿no? Entonces aquí tu corchete sería, ¿cuál es el tema de investigación? Vamos a poner procrastinación frente a ChatGPT. Ya, ese es mi tema. Ese me interesa investigar. Yo quiero saber qué falta por investigar. ¿Qué recomiendan los investigadores? ¿Dónde yo podría aportar con mi investigación? ¿Mm? Eso es lo que tú tienes que determinar para que tu artículo sea de interés para las revistas. Porque las revistas no van a publicarte un artículo que no le suma, que no es más de lo mismo. O sea, si es más de lo mismo, dalo por hecho que no te lo van a aceptar. Pero si es una temática que le interesa y que está de moda y que puede aportar y que va a generar citas, pues obviamente te lo van a aceptar. Por eso tenemos que ser estratégicos en esto. No se trata que porque soy doctor o porque tengo ya varios artículos me lo van a publicar automáticamente. No. Se trata que a la revista les interesa que los artículos se citen. Las revistas en sí, pues se mantienen porque sus artículos tienen citas. Si no tienen citas, la revista pierde automáticamente la indexación con una base de datos. La indexación y los niveles en el que puedes estar en una revista dependen de las citas y la cantidad de artículos. Obviamente también de la trayectoria de los investigadores, ¿no? Son varios aspectos, pero las citas es el elemento importante para las revistas. Mira qué me dice acá. Revisión de la literatura. Ya, ese prompt me genera ese resultado en Cloud. ¿Sí? Y en Cloud, ¿qué me dice por acá? Voy a correrlo más acá. Acá está, ahí se ve mejor. ¿Qué me dice el resultado acá? Me dice, he revisado la literatura del 2023 al 2025. Ojo, si yo quiero que revise con tiempo diferente, ¿qué hago? Pues me voy acá al prompt, como lo tengo abierto y lo puedo modificar. Entonces también tengo que ir aprendiendo a leer el prompt para saber dónde hacer cambios. ¿Listo? Me dice, en esos años he encontrado lo siguiente. Ausencia de diseños longitudinales y experimentales que establecen la causalidad y direccionalidad entre el uso de ChatGPT y la procrastinación. La mayoría de estudios son transversales y correlacionales. Entonces buscan siempre una relación entre una y otra variable. La mayoría, hay muchas investigaciones de eso. Por tanto, hacer una investigación que haga lo mismo no me va a sumar, va a ser más de lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí me está diciendo eso.
a que la mayoría de estudios son transversales y correlacionales. Falta de investigación sobre mecanismos psicológicos mediadores, escasez de estudios sobre intervenciones basadas para reducir no solo la procrastinación, eh, eso. Entonces acá faltan programas de intervención. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago una investigación donde implemento un programa por un año o por 6 meses? Entonces ahí mi investigación tendría más aporte, porque es lo que me dice que falta, ¿sí? Pero bueno, es lo que me dice, vamos a corroborar con fuentes. Aquí debajo me salen, mira, las fuentes, para yo empezar a buscar, analizar y a revisar, ¿sí? Para el vacío uno, ese sería el vacío 3, escasez. Para el vacío 3, acá están los artículos que me toca revisar, que me toca leer. Ah, ya. Entonces, así vas haciendo tu artículo, vas leyendo, vas revisando, vas corroborando, vas cambiando. No creas un documento en automático. Como alguno me decía, pero Gerardo, tú estás dando un prompt para que lo creen en automático. No, 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 eso no es un libro para crear el artículo en automático. Es más, todo lo que construyes, si lo lees paso a paso, dice el libro, todo lo que construyes en esta primera etapa es un borrador de tu artículo. No es la versión final, el borrador o la versión preliminar. Y después vas a la revista y continúas con el proceso. ¿Mm? Entonces, aquí te estás justificando que tu artículo vale la pena que se haga. Genial. Mira lo que te dice acá. Dice, esta revisión sistemática concluye explícitamente que persisten vacíos respecto a la efectividad a largo plazo de las intervenciones y su funcionamiento en distintos contextos. Entonces, como yo voy a hacer un artículo de revisión bibliográfica, no es una investigación original, sino bibliográfica, lo que yo tengo que hacer es mostrar qué problemáticas o cuál es el estado actual de las investigaciones que se han hecho, las publicaciones que se han logrado hasta el momento sobre la efectividad o si hay una causalidad fuerte de que ChatGPT genera procrastinación académica. Y eso es lo que yo tengo que revelar. Si yo eso lo tengo claro, sí, entonces mi artículo tengo más posibilidad de que sea aceptado porque estoy cubriendo un vacío de literatura. Es más, en la sección introducción tienes que sí o sí fundamentar. Aquí yo lo pongo como algo previo porque es parte de las búsquedas, pero en la introducción tienes que poner sí o sí porque toda revista te pide que en la introducción incorpores vacíos de literatura. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, mira cómo te va guiando. Ahora, te pregunto, ¿el libro te genera automáticamente esto? No, te va guiando paso a paso. Y te va diciendo, primero haz esto, luego haz lo otro. No te va generando el documento de un solo bloque, que es lo que yo no busco y no quisiera que lo interpreten de esa forma. ¿Listo? Vayan colocando reacciones, por favor, en la pantalla para que no se nos caiga la transmisión y estemos todavía por aquí conectados. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo vamos? Vamos 1 hora casi ya. 1 hora, 48 minutos. Perfecto. Bueno, una vez que tengo ya los vacíos de literatura, ahora sí me voy a formular el objetivo de mi artículo. Y también acá hay un prompt que te dice cómo formular el objetivo. Luego tengo que validar el objetivo. ¿Sí? Después que valido el objetivo, ya estoy listo para empezar a redactar las secciones del artículo. Mira, y te cuento aquí una experiencia. Uno de mis participantes me decía, Gerardo, yo no tengo tiempo para estar haciendo todo esto. Mejor hazlo tú, ¿no? Yo te pago y hazlo tú. Y le digo, ¿y tú cuándo vas a aprender? No, es que no tengo tiempo. Ya, ok. Bueno, no doy ese servicio. Y no es por dinero, sino porque yo quiero que las personas realmente desarrollen esas habilidades y si quieren hacerlo, ¿no? Y si no, pues habrá otras personas que lo puedan hacer. Pero en principio, lo que yo busco acá es que no vayas de frente a redactar las secciones del artículo si no tienes claro primero esos pasos. Tu tema delimitado, vacío de literatura, objetivo. ¿Sí? Si eso no lo tienes claro, lo que redactes no te sirve. De nada te sirve llenarte de redacción bonita, que lo he visto muchas veces. ¿Ah? Me han dicho, mira Gerardo, ya tengo avanzado mi artículo. Y yo le digo, bueno, no voy a leerlo. Primero, dime qué vacío temático estás ocupando con tu artículo y cuál es el objetivo claro de tu artículo científico. Si tú me dices esas dos cosas y lo tienes claro, entonces lo que has redactado pueda que tenga sentido. Pero si eso no lo tienes claro, tu redacción, no sé qué se habrá redactado ahí.
Porque la redacción que tú haces para la introducción, para la metodología, para los resultados, para la discusión, para las conclusiones, toda esa redacción responde al objetivo de tu artículo. Así es sencillo. ¿Sí? Todo responde al objetivo de tu artículo. Si no tienes objetivo, lo que redactas ahí no sirve. ¿Sí? Voy a ser drástico en eso, pero es la verdad. ¿Y por qué te digo eso? Porque muchas veces me ha pasado cuando he revisado artículos, entonces los espacios que yo reviso, doy mentorías, son en mis capacitaciones. Ahí sí, con todo gusto. ¿Sí? En los espacios en vivo. Por eso pido que sea en vivo para que podamos conversar, interactuar ahí. Entonces, revisando un artículo en vivo, me decían, no tenía claro cuál es el objetivo, me pongo a leer la introducción y digo, pero lo que has redactado como bases teóricas en la sección de introducción no responden a tu objetivo, porque aquí hablas tú, vamos a poner de TikTok, que fue tu objetivo, TikTok como herramienta de enseñanza, y en tu introducción hablas de las redes sociales, de la importancia de la IA, de la innovación educativa, y qué tiene todo eso que ver con TikTok. Sé preciso, porque un artículo no es una tesis. En un artículo tienes que poner las cosas precisas que respondan directamente al objetivo. Entonces, por más bonito que esté redactado, por más tiempo que te haya tomado redactar, por más fuentes buscadas que hayas encontrado, eso no sirve. Por eso todo lo que redactes, introducción y todas las secciones del artículo tienen que responder al objetivo. No hay objetivo, no hay artículo. Lo mismo como una tesis. No hay problema, no hay tesis. No hay objetivo, no hay tesis. Nadie va a redactar la sección antecedentes si no tiene claro cuáles son sus variables, si no tiene claro cuál es su objetivo, si no tiene claro cuál es su problema. Todo está relacionado. Entonces no se trata de redactar las secciones por redactar, porque pierdes tiempo, haces trabajo en vano, ¿sí? Entonces eso es lo que yo te cuento, por eso que yo lo explico acá paso a paso. No digo, mira, este prompt sirve para esto, mira, este otro prompt sirve para esto, no. Y lo hago con secuencia, paso a paso, para que sepas tú que hay que seguir ese camino, ¿sí? Así de sencillo. Hay que seguir ese camino. Entonces, bueno, vayan colocando sus preguntas porque ya nos quedan pocos minutos para terminar esta transmisión y les repito, las personas que quieran ponerse en contacto para el curso online que voy a estar dictando en los próximos días, pues ahí tienen el número de WhatsApp. Y para los que quieran adquirir el libro, también pueden ponerse en contacto por ahí. ¿Listo? O si no, por mi perfil. Ok. ¿Qué me dicen por acá? Perfecto. Mira, toda esta secuencia, después que ya tienes prácticamente un gran avance de tu artículo, tienes un gran avance de tu artículo, ahora sí ya está listo para redactar cada uno de los bloques, las secciones, acá están los prompts para redactar cada bloque, sí, cada sección del artículo como tal. Y luego viene la actividad 14. Terminaste de redactar ese borrador. Ahora sí, empecemos a buscar una revista para tu artículo. Y aquí hay una de las preguntas que me han hecho con mucha frecuencia. Gerardo, dime en qué revista puedo publicar mi artículo. Esa respuesta no te sirve. ¿Por qué? Porque mis revistas son de una línea de investigación. Innovación educativa, inteligencia artificial, educación. Y probablemente mis líneas de investigación no tengan nada que ver con lo tuyo. Por tanto, mis revistas no te van a servir. ¿Qué te serviría? Que yo te diga cómo encontrar una revista. ¿Y qué fue lo que hicimos? Hicimos un prompt, ¿sí? En la actualización que vamos a lanzar en agosto, les voy a regalar ahí un agente para que ustedes ingresen y lo descarguen y lo instalen en cloud y que les busque revistas para su artículo. ¿Sí? Aquí está como prompt ahora, pero ya creé un agente, se lo voy a colocar ahí el link para que lo descarguen. Y el agente lo instalas en cloud y te va a buscar revistas para tu artículo. Bueno, tú le tienes que dar los parámetros, ¿no? O sea, tú le tienes que decir al agente mínimo cuál es el tema de tu artículo, cuál es el objetivo de tu artículo, en qué tipo de base de datos quieres publicar y qué base de datos quieres excluir. Si tú le das estos 4 datos al agente, el agente te busca una revista. Y luego, ¿qué haces tú? Revisas, verificas si la revista te conviene, si no te conviene, si es gratuita, si no es gratuita.
si es de alto impacto, si se publica con cierta periodicidad, por lo general son las trimestrales o cuatrimestrales las que te conviene, y así, una serie de parámetros que hay que considerar. ¿Ok? Entonces ahora tú tienes acá el prompt para encontrar revistas. Y luego que encuentras una revista, hay que saberla elegir, ahí te explico cómo. Luego buscas artículos ejemplo. ¿Y qué significa esto? Buscar plantillas de artículos de la revista donde tú quieres postular para que luego, ¿sí? Para que luego que tengas esa revista y que tengas esos artículos ejemplo, sepas cómo redactar y cómo adaptarlo a tu artículo, a ese borrador que hiciste con IA. En esta etapa de la actividad 15, tienes que hacer poquísimo uso de ella. Poquísimo. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene ya el grave problema que a veces, y que es muy latente. No queremos ya hacer cambios por nosotros mismos cuando vemos que la IA lo redactó bonito. Queremos que haya un pro mágico que lo redacte y que lo haga ver como que ha sido creado por mí, o que ese pro mágico me vulnere Turnitin y que lo haga ver como que ha sido creado por mí. Y eso no te sirve. La dedicación que tienes que hacerle en esa actividad 15 y 16 y 17 es identificar dónde tienes que cambiar, qué cosas tienes que cambiar para que luego tú los cambies manualmente. ¿Eso cuánto tiempo te puede tomar? 10, 20 horas. Pero dalo por hecho que ese tiempo es muchísimo menos que el que se hacía antes y se sigue haciendo de forma tradicional. Muchísimo menos. Pero si tú no rompes esa práctica y quieres que la IA lo haga en automático, que haya un humanizador que lo haga en automático, te metes en serios problemas. Porque Turnitin y cualquier software de detección de IA lo va a detectar. Por tanto, no solamente es parafrasear, sino que realmente tú tomes esto aquí, en esa etapa, en serio. Que puedas finalmente pues hacer una revisión y una corrección como tú mismo como investigador. Porque el protagonista principal acá eres tú. ¿Sí? Entonces, si no quieres ser el protagonista principal en ese artículo y quieres que la IA sea el protagonista, pues lamentablemente ahí es donde vienen los grandes problemas, ¿no? Que tu rating te detecta, te rechazan la revista y al final pues quedas tú mal. ¿Por qué pasó esto? Porque no escuché, porque pensé que la IA se podía maquillar con un prompt o con un humanizador. No, esta etapa, actividad 15, 16, 17, tienes que hacerla manualmente. Pero claro, la IA te va a ayudar, te va a decir, oye, ¿dónde tengo que cambiar? Sí. Te va a decir qué cosas tienes que ajustar, sí. Pero luego tú tienes que cambiarlo. No es para que te diga y que te lo haga, no. Te va a decir y luego tú tienes que cambiarlo manualmente. Por eso que aquí, en donde dice validar, yo aquí creé prompts que te ayudan a identificar si, si los textos han sido creados con IA. Ahí está explícitamente todo. Y después de esto, haces la postulación. Y acá te explico cuál es el camino que hay que hacer. Esa misma ruta explico para cuando tú tienes una tesis y la quieres convertir en artículo, en el capítulo 3. ¿Mm? ¿Qué te parece? Cuéntame por el chat. ¿Te aportó todo lo que te compartí hoy? ¿Qué me dicen por aquí? A ver, para aquellas personas que quieran adquirir el libro, ya, eh, voy a ver si se puede colocar por acá. ¿Sí? Sí, sí se puede colocar. Quiero mostrarte cuando tú adquieras el libro, ahí tienes mi contacto, ¿qué vas a recibir? ¿Ya? El libro no es solamente el PDF. Hoy he decidido hacer una transmisión, pero en sí, cuando tú recibas este libro digital tienes bonos extra. ¿Ya? Te voy a mostrar aquí el libro. Acá está. Las personas que quieran adquirir el libro pueden hacerlo directamente por el contacto que tienen ahí en pantalla, o pueden ingresar a través de mi perfil al enlace y cuando lleguen al libro les va a salir esta página. Entonces, ¿cuáles son los regalos que tiene el libro? Primero, el banco de prompts. Los prompts están dentro del libro, ya te lo mostraba, ¿no? Entonces me decía, ¿y dónde están los prompts? Dentro del libro, ahí estás, paso a paso. No son un archivo de Word que al final no te sirve. Son prompts que están explicados. Paso 1, prompt. Paso 2, prompt. Y así te va explicando. También
te doy un asistente de IA, un GPT personalizado, donde tú le subes tu artículo y te va a hacer una revisión. Y eso te lo explico también en una de las actividades. Y te he puesto unos tutoriales de cada capítulo. Cómo tienes que usar el capítulo 1, cómo tienes que usar el capítulo 2, 3. O sea, para que puedas tú tener más precisión. Y son videos cortos para que tú lo puedas revisar con tranquilidad. Entonces son 4 capítulos. Alguien me decía, pero Gerardo, ¿cuántas páginas son? La calidad de un libro no se va a medir por la cantidad de páginas, es por el aporte que realmente tú encuentras en el libro digital. ¿Sí? Entonces, si tú quieres aprender por tu cuenta, paso a paso, a tu propio tiempo, pues el libro digital te ayuda. Si tú quieres capacitarte conmigo directamente en vivo, donde también tienes más beneficios porque tengo un aplicativo que te ayuda a generar los prompts personalizados según tu tema de investigación, tenemos el curso de capacitación. Y en el curso sí, el curso se llama Tu primer artículo científico. A todas las personas que quieran empezar desde cero y quieran capacitarse en saber cómo se hace un artículo científico, pues aquí tenemos el curso que se llama Tu primer artículo científico con apoyo de la IA. Si tú ya tienes experiencia, tenemos otro curso, elabora tu artículo basado en una tesis. Más adelante vamos a abrir un curso de revisión sistemática con un profe internacional experto en el tema que va a trabajar directamente con nuestra herramienta y que te va a ayudar en ese proceso. Ahora ya una experta en asesoría de tesis te va a explicar cómo usar nuestro aplicativo Paper AI para que te ayude en el proceso de convertir una tesis en artículo científico. Entonces acá tenemos todos los datos del curso. El curso tiene estos 2 planes para, según el plan que tú quieras adquirir, pues ahí tienes el contacto. Listo, bueno, hemos terminado entonces esta transmisión. De verdad que me voy muy contento con todo lo que te he aportado. Por favor, ponme en el chat del 1 al 10 cuánto te aportó a tu conocimiento todo lo que te he compartido en esta transmisión. Ponme por el chat, por favor, del 1 al 10 cuánto te aportó a tu conocimiento toda esa información. Vamos, ponme por el chat. Del 1 al 10, ¿cuánto te aportó a tu conocimiento esta información? ¿Qué me dicen por acá? Genial. Vamos por ahí. Listo. Gracias a todos los que están valorando. Excelente. Gracias. Gracias por su valoración. Genial. Vayan colocándome en el chat allí. Mientras más comentarios hayan, pues se mantienen más transmisiones. Y además que cuando llegan más personas, automáticamente, por dejar sus comentarios, automáticamente llegan a más personas, ¿sí? Así que aproveche esta oportunidad para dejar tu comentario por el chat.